Amados, tengan ustedes una cordial bienvenida. Esta vez vamos a tener una corta reflexión, que es mi intención hacerla corta, acerca de Elías y el altar sobre todo el altar de Elías. Elías hizo un trabajo que está profetizado que su ministerio sería replicado en estos últimos tiempos. Pero realmente conocemos la labor y los detalles de este altar de Elías. ¿Cuál es su significado en estos tiempos? Aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos que los profetas de Baal, ellos ponían fuego extraño delante del templo que había sido, o el altar que había sido dedicado a Yahweh, había sido abandonado, destruido. Y en su lugar ellos erigieron un montón de altares en los lugares altos. Y en los días sagrados de Yahweh ellos lo habían omitido y habían comenzado a hacer todo lo referente al culto a Baal. Así de que vamos a hacer un pequeño repaso relámpago de lo que era la labor de Elías en ese momento dramático en el Monte Carmelo, para después de dedicarnos un poco al detalle, esos detalles que lo vamos a ver en el libro de Profetas y Reyes. ¿Ok? Primero vamos a leer algo que dice la Escritura. Dice, por ejemplo, en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua tu Hijo, a quien has enviado. El secreto de la vida eterna no es pertenecer a una iglesia. El secreto de la salvación no es tener una membresía. El secreto no es tener un dogma, un credo o un manual de iglesia en la cabeza. El secreto de la vida eterna es que conozcan al Padre y al Hijo. Este es el pasaporte para la vida eterna, no el que le llamen disidentes, no el que me llamen miembros de iglesia regular, no el que tenga cargo de anciano, de diácono, o que sea pastor. Eso no es credencial para la vida eterna. Así que si nosotros vamos a un lugar en el cual nos digan de una manera muy sutil que para salvarse hay que ser de alguna iglesia, empiecen a leer estos textos y verán de que la vida eterna no consiste en pertenecer a alguna iglesia, sino en conocer. ¿Pero qué significa conocer? ¿Acaso él va a bajar o nos va a mandar una fotografía tipo romántico en la cual nosotros vamos a estar mirando en esa fotografía dándole besos hasta que se desgaste la foto? No voy a ahondar mucho en este punto, pero sí voy a dejar la línea para que dentro de esos dos puntos desarrollemos el tema. En el mismo libro de Juan, ¿qué cosa es la vida eterna? Vamos a preguntarle. Y hay un texto muy conocido de Juan 3:16. Vamos a ver en qué consiste la vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que hasta dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, en Juan 17:3 dice que el mismo Mesías, acá está hablando los dos, en los dos seccionarios, uno con Nicodemo y uno con el pueblo, que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Pero ¿qué es conocer? Y acá nos explica qué es conocer. El mismo Mesías frente a Nicodemo le dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que hasta dio su Hijo unigénito. Ok, entendemos lo que es el amor tan inmensurable de lo que tiene el Padre por nosotros. Pero que para que todo el que crea en él, no dice que se bautice y sea miembro de una iglesia, no dice que aquel que crea en los catecismos, manual de iglesia o dogma de algún grupo religioso, no dice que guardar un día u otro día sea así de una manera aislada el que tenga la vida eterna. No, el creer en la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, y conocer al Padre y al Hijo
significa que todo lo que yo deba conocer es creerle a Él, no a los que vienen detrás de Él. Y los que vienen detrás de Él son los que se llaman los falsos mesías, o los falsos cristos, o las falsas fe, o dogmas, o confesiones religiosas. Así de que también incluye no todo aquel que diga yo guardo el sábado, o yo guardo el Shabbat, o yo guardo el domingo, o yo guardo el día que yo adoro a Dios, eso me va a salvar tampoco. Porque detrás de eso, visto de una manera aislada, realmente no está significando que yo creo en Él, que yo no tengo conocimiento de Él, sino es otra cosa. En base a esto, ¿en qué consiste la vida eterna? Que es creerle a Él y no a los demás, y que en eso consiste realmente la salvación. Vamos a ver lo que nos dice la experiencia de Elías. La experiencia de Elías, vemos que los profetas de Baal creían en Baal sinceramente, y todo el pueblo que no era egipcio, que no era el pueblo de otras naciones, era el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel está en las mismas condiciones que estaba el pueblo actual, el llamado pueblo escogido de Yahweh, en la misma situación. Y si están en la misma situación, significa de que el pueblo actual está en la misma apostasía, adorando a Baal, pero que este pueblo tiene un altar que no es el altar legítimo de Yahweh, sino que es un altar en el cual se coloca el fuego extraño de los dioses de Baal. Vamos a ver, antes de ver el significado de Baal, vemos aquí una imagen en la cual Elías desafía al pueblo y desafía a los sacerdotes en cuanto a quién es el verdadero Dios de la tierra, creador del cielo y de la tierra. Viendo acá, vemos a Elías que, postrándose humildemente de rodillas ante el altar, pide la manifestación sobrenatural del Padre para que muestre dónde está su aprobación, al igual que el altar de Caín y el altar de Abel. Al igual que toda la vida vemos en los altares de los dominicales y los que guardan el cuarto mandamiento. Pero aún, y aquí viene lo importante de este tema, los que dicen guardar el cuarto mandamiento lo guardan según los dictámenes de Baal, o guardan el cuarto mandamiento según las instrucciones de Yahweh el Creador. Y no está hablando Elías a un pueblo mundano, no está hablando a los católicos, no está hablando a los evangélicos, está hablando a Israel, que recibió la tabla de la ley y que dicen guardar el cuarto mandamiento, pero que tenían en su poder el religioso dominante a los profetas de Baal, y que consecuentemente los profetas de Baal estaban con el rey y con alguien más, que vamos a verlo cuando desarrollamos el tema. Vemos aquí, por ejemplo, Elías viendo cómo danzan en ricos atavíos, en todo su derecho, por decirlo, de que eran los aprobados por el pueblo. La mayoría del pueblo aprobaba que sus dirigentes religiosos sean los que adoren a Baal. Es como que actualmente el pueblo acepta y consiente que los pastores que tienen el micrófono y que hacen todo su espectáculo delante de ellos sean que gobiernen y le den las pautas de lo que es la fe religiosa. Ahí vemos que Elías desafía al rey, vemos el pueblo convocado con los profetas de Baal, vemos a Elías solo en una unidad que nos está hablando de que en los últimos tiempos el pueblo minoritario, el remanente de Israel, tendrá que estar unido como un solo hombre, no dividido. No hay dos Elías hablando, es un solo Elías enfrentando a todos estos profetas, al rey y al pueblo que está de espectador y de testigos. Vemos cómo danzan durante mucho tiempo. Siempre el estilo de Yahweh es permitir que el error primero desarrolle todo lo que quieran,
argumenten todo lo que deseen, hasta que vean lo inútil que es y no digan, me faltó decir esto o me faltó argumentar esto otro. Tenemos que permitirle al mundo que la iglesia permita escuchar a los profetas de Baal. ¿Para qué? Para que no tengan el pretexto de que no tuvieron la oportunidad de demostrar si era Baal su Dios, el Dios verdadero, o era Yahweh el Dios genuino y legítimo. Una vez vemos acá a Elías que ya se dirige le tocó el turno de a ver si él también haría que sus ruegos sean tan inútiles como los del profeta Baal, o demostrar que sus ruegos iban a ser escuchados por el Dios de Israel. Él poco a poco comienza a reconstruir el altar, y esa es la palabra clave ahora en este tema. El altar. ¿Qué es el altar? ¿Un montón de piedras? Hoy día hay altar, hay altares. ¿Qué se presenta en esos altares? Está el pueblo legítimo, el remanente real de Yahweh, restaurando el altar. Y sobre el altar ponen el sacrificio. ¿Quién es el sacrificio? El Hijo, ¿no es cierto? Y ponen el sacrificio, y además del sacrificio pone ¿qué cosa? Que hace una zanja en la cual pide que echen cántaros de agua. ¿Cuántos cántaros de agua pidió? También eso lo vamos a ver. Y luego de eso, acá lo vemos a los colaboradores echando agua para que venga el fuego. Los símbolos del Espíritu Santo son agua y fuego. Así de que no hay desperdicio en esta escena de Elías, y que vamos a verlo, y a él solo, de una manera unánime, sin nadie que lo apoye, siendo minoría absoluta, siendo pobre, con los elementos más elementales, ante un sacrificio que está totalmente inundado de agua, pide el fuego. Y él, orando hacia el cielo, pide el fuego, y el fuego desciende y consume el sacrificio. El pueblo se queda asombrado porque ve y comprueba quién es Yahweh, y se ven obligados a reconocerlo como el dador de la vida. Ahora nos vamos a ir acá. ¿Qué es un altar? Estuve buscando en internet y qué es un altar, y miren lo que dice que es un altar. En el concepto bíblico, un altar es un lugar sagrado dedicado al encuentro. Escuchen bien, un altar es un lugar sagrado dedicado al encuentro. ¿Al encuentro de quién o de quiénes? Un encuentro entre los seres humanos y Dios. Y se usaba como un espacio para ofrecer sacrificios, adoración, oraciones, o para conmemorar eventos importantes relacionados con la relación entre Dios y su pueblo. Pregunto, ¿no podemos decir que esa definición cae completamente coherente con considerar al Shabbat como el altar sagrado donde todo aquel humano y el Padre se juntan? ¿Para qué? Para ofrecer los sacrificios, adoración y oraciones. Pues hermano, eso les invito a que ustedes lo estudien. El Shabbat es un altar. Y si vemos en el tiempo de Elías que el altar de Yahweh fue echado al abandono, estamos encontrando una similitud a la labor que tenemos que hacer muchos de nosotros en restaurar el altar de Yahweh frente a los falsos altares levantados por los dioses de Baal en el mundo religioso que ahora nos compete a nosotros vivir en el contexto de tiempo. El Shabbat es un altar que debemos reconstruir, pero debe haber unidad, no confrontamientos. Y vamos a seguir leyendo para dejarles el punto de que estudien
¿Qué cosa es un altar? Es un lugar de sacrificio. Y dice, los altares eran utilizados para ofrecer sacrificios. Segundo, el símbolo de consagración y pacto. El Shabbat es un punto en el cual damos el símbolo visible al mundo de que estamos en una consagración y pacto, tal como lo tuvo Noé. Tercero, es el lugar de encuentro con Dios. Así que no puede ser que haya dos altares en la cual se digan que hay dos Shabbat. Tiene que haber uno verdadero y uno necesariamente falso, o los dos son falsos y falta encontrar el tercero. Como que el sábado y el domingo son dos altares, pero hay un tercero que se encuentra y se estudia y muchos están entendiendo. El verdadero altar de tiempo es el Shabbat. Entonces es necesario encontrar, porque no puede ser de que yo, creyendo ser fiel al Padre, en realidad estoy adorando a Baal, o que algo he mejorado en encontrar la verdad, pero sigo aún contaminado con doctrinas de Baal. También el altar es un punto de espiritualidad y memorial. Y hay unos ejemplos acá de lo que son los altares de piedra o de tabernáculo. En fin, esto lo dejo para que ya, dándole la pista, desarrollemos entre todos que el altar de tiempo llamado Shabbat. Ahora viene lo que yo deseo compartirles en esta ocasión. Esto es la lectura del capítulo 11 del libro Profetas y Reyes. Y como ya hemos tenido un esbozo rápido, relámpago acerca de las experiencias de Elías, me voy a puntualizar en esas cosas que he resaltado. En primer lugar, debemos ver que todo Israel fue congregado para presenciar su encuentro con los profetas de Baal y Astarte. O sea, no era solamente un solo Dios. Los profetas de Baal y Astarte son los que vemos sobre el monte Carmelo. ¿Y cuántos eran? Eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de los bosques. Sigamos leyendo. Pero ahora, dice, él estaba en el monte Carmelo, pero ahora su belleza del monte Carmelo, que antes era frondoso, lleno de frutos, con riachuelos, a raíz de la sequía, había languidecido, y entonces los altares erigidos para el culto de Baal y Astarte se destacaban ahora en los bosquecillos deshojados. O sea, se habían procurado Israel, no estoy hablando de un pueblo ajeno, y en su mente hagan una coherencia, una relación, una analogía. ¿Quién era el Israel de antes con el Israel de ahora? El Israel de antes, en plena necesidad y pobreza, o lo que había de sequía, ellos no permitían que sus altares de Baal fueran desmejorados por el tema. ¿Podemos ver acaso que los profetas de Baal prefieren enriquecer los templos de manera externa antes de preocuparse si los altares es el verdadero que acepta Yahweh? Dios o Yahweh había sido señaladamente deshonrado por el culto idólatra que se desarrollaba a la sombra de las laderas boscosas. Yahweh considera que en las iglesias que creen y se presumen ser Israel en estos últimos tiempos, se haya levantado altares realmente a Baal, pero que engañan al pueblo diciendo que es en nombre del Dios verdadero. Sigamos leyendo acá. Los profetas de Jezabel desfilaron en un despliegue imponente, y ustedes van a notar que en muchas de las iglesias, en la cual realmente está el espíritu de Baal y de Astarte, hacen desfiles y despliegues imponentes en comparación a las pobres y sencillas manifestaciones de las reuniones de los mal llamados disidentes. Y dice, mientras que los clamores de los idólatras le daban la bienvenida. Podemos ver estadios llenos, locales totalmente repletos, de un gran número de gente del pueblo de Dios de la actualidad,
haciendo oraciones y clamando frente a los altares propuestos por los profetas de Baal, que serían los pastores modernos trinitarios. Y, por qué no decirlo desde ahora, trinitarios y solares. Estos se sentían seguros de que se acercaba una terrible crisis. Los dioses en quienes habían confiado, el plural de dioses, está evocando a un concepto teológico de Dios que son tres personas formando uno solo. El concepto de un Dios ensamble, que se necesita ser tres para ser el único Dios verdadero, es una falacia, una cosa que atropella el sentido común. Realmente tres dioses, tres personas, tres personalidades, son tres dioses, es politeísmo. Por más que se esfuercen en decir que no lo es politeísmo. ¿Quién les va a creer que su engaño dé resultado solamente en mentes que han sido cauterizadas para este fin? Por eso no quieren que se predique la verdad completa en aquellos púlpitos, que esos púlpitos en realidad vamos a entender que son altares de Baal, que en la cual el fuego extraño arde, porque así es como le van robando el sentido común, la inteligencia y la coherencia del pueblo que está escuchando, y se quedan totalmente hipnotizados y embelesados en el culto lleno de sensualismo. ¿Por qué digo sensualismo? ¿Es que acaso salen mujeres bailando en danzas? No, digo una religión sensual porque va basada a los sentidos, a la vista, al oído, a lo que cantan. O sea, vemos como la Iglesia Católica una música imponente, edificios grandes, una vestimenta que asombra, una religión sensual destinada a apelar a los sentidos antes que al juicio, razonamiento y al sentido común. Entonces, miren lo que sigue diciendo, y aquí es lo que yo me detengo y que hablé en el grupo ahora, ¿no? Estos objetos de su culto, habían sido extrañamente indiferentes a sus gritos frenéticos, sus oraciones, sus lágrimas y su humillación, sus ceremonias repugnantes. ¿Dónde encuentro la idea de repugnante? Repugnante es algo que me da asco y me dan ganas de vomitar. ¿Acaso no hemos leído que el mismo Mesías, que es todo amor y compasión, que él no tuviera nunca algún reparo en abrazar a un indigente, maloliente, sucio, leproso, enfermo? Él no tiene reparo, pero sin embargo al pueblo actual llamado laodicense, vestido ricamente de lino y otras especies, con otras joyas, sus cultos como laodicenses son repugnantes, y vuelvo a decir, repugnante. Por eso el mensaje de la Odisea habla de que te vomitaré de mi boca. Él lo dice a quien es todo amor y que no repararía abrazar a un indigente maloliente, a un israelita moderno, le dice que lo vomitaré porque es repugnante. ¿Por qué es repugnante? Porque esta gente se sentían seguros. Mira, que se acercaba una terrible crisis. Saben que había venido una crisis, saben que viene la segunda venida, saben que se viene un tiempo de angustia Jacob, un tiempo de angustia previo, pero los dioses en quienes habían confiado, los trinitarios, no habían podido demostrar que Elías fuese un profeta falso. Y es cierto, cuando exponemos el tema del Shabbat verdadero, no tienen argumentos para decir que la semana que está puesta en el ciclo lunar en los cielos desde el Edén sea falsa. Sigo leyendo. Elías estaba de pie y el único que se había presentado para vindicar el honor de Yahweh, aquel a quien todo el reino, toda la iglesia mundial culpaba de su desgracia. ¿Por qué la iglesia está en este estado? Porque los disidentes, dicen, son los que echaron la semilla, que ahora hay todo este caos en la iglesia. Son los disidentes, dicen, los culpables de todo este
zafarrancho que tienen ahora, que buscan parchar de todas maneras para quedar bien. Sin embargo, son ellos los culpables. Ellos estaban, los disidentes, en la persona de Elías, contra quien se enfrentaban, frente al monarca de Israel, a los profetas de Baal. 1. Los monarcas de Israel, el poder civil. 2. Los profetas de Baal, el poder religioso. 3. Los hombres de guerra, el poder militar. Y los millares que lo rodeaban, el poder de la democracia, en otras palabras, o de la gente. Aparentemente, los que hemos de estar reivindicando y restaurando el altar de Yahweh, vamos a estar frente a estos poderes, pero acá dice, pero Elías no estaba solo. Elías, sin avergonzarse ni aterrorizarse, porque va a dar terror enfrentar solo a tal magnitud de poderes mundanales, el profeta permanecía de pie delante de la multitud, reconociendo plenamente el mandato que había recibido de ejecutar la orden divina. ¿Cuál es ese mandato? Restaurar el altar, restaurar el Shabbat. Porque en el Shabbat se reúne, ¿qué cosa? Todos nosotros frente al Padre, para que la influencia del Padre nos santifique a nosotros, y al santificar nuestra vida con el Padre podamos santificar el Shabbat. Por eso el mandamiento del Shabbat dice, acordaos para santificar el Shabbat. Pero si nosotros no somos santos, es porque necesitamos reconocer que necesitamos del Hijo, recibir la preparación para que el Padre nos dé finalmente ese Espíritu que está en el símbolo del agua y del fuego. Mirando primero, dice, el altar de Yahweh que estaba derribado. El Shabbat verdadero está derribado, pero ahora ya hay un pueblo que está restaurándolo. Y luego a la multitud. Y Elías clamó con los tonos claros de una trompeta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle. Si Baal, entonces si Él es Dios, id en pos de Él. Pero antes de hacer un pueblo este llamado al Israel, en cuál es el Shabbat, si es el sábado o es el Shabbat, tiene antes de dejar de estar dividido en múltiples mini Elías, conflicto entre ellos, al final debe también hacerse este llamado entre los Elías. ¿Cuál es el Shabbat? ¿El que empieza con el novilunio en la parte oscura? ¿O es el Shabbat el que se considera el novilunio desde la primera parte visible de los cuernos de la lumbrera lunar? Antes de hacer el llamado mundial, tiene que resolverse este tema entre los Elías para formar un solo Elías. ¿De acuerdo? Sigo leyendo. Cuando Elías hizo el desafío, el pueblo no le contestó una palabra. Estaban en duda. Tenían todo el dominio que tenían los sacerdotes de Baal y de Astarté sobre ellos. Y por otro lado veían la autoridad con la cual Elías mostraba la escritura, con la semana literal mostrada en los cielos, en el ciclo lunar puesto desde el Edén, y la cual ellos estaban dudando. No tenían una palabra para contestar, pero todavía no había habido la demostración. Entonces, como una nube oscura, el engaño y la ceguera se habían extendido sobre Israel, como actualmente. El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Yahweh se están acercando a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales al Dios del cielo? A través de los siglos, Yahweh ha mantenido héroes morales y los tiene ahora. ¿Escucharon bien? Ahora, en el presente,
Dios tiene héroes morales que no se callan, que reconocen que hay una semana que Él mismo ha puesto desde la creación en los cielos como testigo al calendario que fue puesto reiteradamente en su obediencia en el santuario celestial, en el santuario terrenal, y que ahora está en el celestial. Aquellos hombres son reconocidos como José, Elías y Daniel, que no se avergüenzan de reconocerse como un pueblo particular. A estos locos lunáticos, a los que se creen más santos, y un montón de adjetivos más. Y sigo leyendo. La bendición especial de Yahweh acompaña las labores de los hombres de acción. Hombres de acción, no de palabrita, acción. Carta sobre la mesa, el toro por las astas, enfrentar las objeciones, todo lo que digan que son argumentos contra el Shabbat basado en el calendario del ciclo lunar deben ser enfrentados con altura, conforme somos representantes del Eterno. No debemos ser cobardes jamás, hombres de acción que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan: ¿quién es Yahweh? ¿Quién es de Yahweh? Y es como nosotros decimos ahora: ¿cuál es el verdadero Shabbat? ¿El de la semana solar trinitaria o de la semana basada en el testigo puesto por Yahweh desde la creación? ¿Quién es de Yahweh? ¿Quién es del Shabbat y quién es del sábado? Porque uno es el calendario astronómico, el del Shabbat, y el otro es el del astrológico, de la semana astrológica, donde cada semana tiene el nombre de un dios esotérico solar. Su obra de estos hombres, voy a abreviar para no ser muy largo el video, su obra consiste en recibir la luz de la palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. No es nuestra obligación llamar, como algunos que medios fanáticos, porque el fanatismo ha entrado siempre en todas las verdades divinas. Hay fanáticos lunares, como los llamo, que se ponen a señalar a los demás y que los acusan, y que si ustedes supieran, yo les puedo dar cátedra, que yo he leído todos los libros, que yo tengo todos los libros, todas las versiones de la Biblia, y que yo tengo de Dios una gran salud, que yo soy vegetariano y que por lo tanto ustedes son inmundos. Eso no nos corresponde decir de esas cosas. El verdadero hombre de Yahweh consiste en recibir la luz y tratarla de presentar en rayos claros y constantes. Es decir, mostrar raciocinio, mostrar legitimidad, mostrar coherencia sencilla, no criticando, no ofendiendo, porque cuando uno ofende hace que la otra persona se encapsule y sea terca, y gran parte de la culpa de la necedad que hay es porque hay malos ministros o malos exponentes de la palabra que, lejos de abrir la mente, la cierran. Por eso tiene que haber una reunión de todos los Elías, de los pequeñitos Elías, y llegar a una sola conclusión, a tener una sola idea, una sola mente, un solo corazón, un solo mensaje. Y empezamos a reconocer cuál es el novilunio, parte oscura o parte clara. Veamos, sopesemos lo que dice la Escritura, para que al final tengamos entre todos un Elías, el Padre tenga un Elías que pueda llamar a todo Israel a la convocatoria. Decir, ¿quién es Yahweh? ¿El sábado de Baal o el Shabbat de Yahweh? Si no, no habrá autoridad para poder pedir que caiga fuego del cielo. Porque mientras que uno dicen que el Shabbat es basado cuando la luna es clara en el novilunio, o aquellos que hablan y piden a Dios fuego del cielo, que dicen el Shabbat se considera desde cuando el novilunio es oscuro. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses trinitarios, y yo invocaré el nombre de Yahweh. ¿Se dan cuenta cómo
este relato de Elías tiene muchas cosas para nosotros, muchas cosas en código para nosotros. Y dice, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. El fuego es el Espíritu Santo. El que respondiere con una lluvia tardía, ese será el pueblo de Yahweh. No el que solamente danza, se corta las venas, tiene el micrófono, no deja hablar a los disidentes, ellos están en el templo haciendo lo que quieren, hagan lo que quieran. Eso es lo que Dios le está diciendo a esta gente. Hagan lo que quieran, para que después demuestren que haciendo lo que quieran, cuando se les acabe su tiempo y empiece el tiempo de Elías, no tengan ni una palabra que refutarle. La propuesta de Elías era tan razonable, no emocional, era tan razonable que el pueblo no podía eludirla. Muchos son emocionales cuando predican, como aquel pastor que quiso decir que había encontrado un argumento para destruir el Shabbat lunar, que en el caso de Samuel, cuando David se fue por 3 días y comió el pan y ese día era sábado, dijeron, ya ven, entonces el novilunio, el sábado, 3 días, no es. Y al final se demostró con la escritura, sin necesidad de hacer esa emoción de criticar, de ofender, de bajonear moralmente a sus adversarios, sin necesidad de hacer eso, solo presentando un argumento razonable, transparente, sencillo y totalmente bíblico, el pueblo no puede eludirlo. Pero si son aquellos que quieren predicar la verdad bajo emociones, de mostrarse uno como soy un líder que puedo ser ejemplo para todos, miren mi bonita cara, miren mis títulos o miren mi conocimiento, ese hombre ya fracasó. Critica a los sacerdotes de Baal, mientras que él es un sacerdote de Baal disfrazado de humildad. Y de estos hay muchos. Entonces la propuesta del día era tan razonable que el pueblo no podía eludirla. De modo que tuvo valor para responder, ¿quién? El pueblo. Bien dicho. Los profetas de Baal no se atrevían a elevar su voz o la voz para disentir. Porque el argumento del Shabbat es tan claro y contundente que no se puede refutar. No se puede refutar, y lo repito, no se puede refutar. Es irrefutable mirar en el cielo el testigo de las semanas puestas desde el Edén y decir que no es así. Sigo leyendo. Con apariencia, los profetas de Baal, los pastores y los maestros de este mundo, sobre todo los trinitarios, con apariencia de audacia y desafío, pero con el terror en su corazón culpable, los falsos sacerdotes prepararon su altar, pusieron leña en la víctima y luego iniciaron sus predicaciones. Así dice, no, la palabra que usa Helen de Guay es que ellos cuando predican realmente son encantamientos. Estos pastores trinitarios o maestros de las falsas religiones usan lo que ahora nosotros llamamos lenguaje neurolingüístico. Neurolingüística. Son encantamientos. Y vemos después que los sacerdotes se reunieron en derredor del altar. El sacrificio no era consumido, mientras continuaban sus frenéticas devociones, sus campañas, publiquemos el libro Conflicto de los Siglos, mutilado, hagamos oración, todos pongamos un altar, enterremos una Biblia en el suelo y hagamos sobre él un edificio llamado templo. Todas esas cosas que son para el culto sensual, mientras que continúan sus frenéticas devociones, los astutos sacerdotes, porque son astutos, procuraban de continuo idear algún modo de encender un fuego extraño, fuego sobre el altar, y de inducir al pueblo a creer que ese fuego provenía directamente de Dios, o mejor dicho, de Baal. Esta frase es contundente con lo que vemos en las iglesias actuales.
No voy a dedicarme mucho, porque de por sí se narra y se comenta solo. Pero Elías vigilaba cada uno de sus movimientos. Por eso vemos gente de que coloca cosas que pasan en la iglesia a nivel mundial y que muchos dicen, no, estos son unos chismosos, están mirando, ¿por qué no se miran el ombligo en vez de estar mirando a la iglesia? Pero es que Elías vigilaba cada uno de los movimientos de los profetas de Baal y los sacerdotes o pastores trinitarios y de las demás religiones, esperando contra toda esperanza de que se les presentase alguna oportunidad de engañar a la gente. Continuaban ejecutando sus ceremonias sin sentido. Arriba leímos sus ceremonias que son nauseabundas, recuerden. Y ahora estamos viendo que acá habla de ceremonias ocultos sin sentido. Hacen toda una parafernalia de actos y solamente leen uno o dos pedacitos de Biblia. Ay, prohibido arrodillarse para orar. No, todo de pie. Ceremonias sin sentido. Dice que van a adorar a Yahweh y no lo adoran. Ellos, y aquí viene otro detalle que quiero resaltar, otro detalle para nosotros. Ellos profetizaban hasta el tiempo del sacrificio del presente. Esto lo dejo que lo estudien. Ellos tienen un tiempo hasta el tiempo del sacrificio, y los Elías también tienen un tiempo asignado para hablar. ¿Y quiénes hablaban ellos? Y aquí viene lo que otra cosa doy el detalle para que desarrollemos. ¿A quiénes adoraba? Israel. No estoy hablando de Egipto, no estoy hablando de otra nación. Es Israel. ¿A quién adoraba Israel en el tiempo de sus dioses de Baal y de Astarte? Dioses trinitarios. ¿Y los dioses trinitarios qué son? Para su vida, perseverando en su frenesí, los pastores trinitarios, los profetas de Baal y Astarte empezaron a mezclar con sus súplicas terribles maldiciones. ¿Para quién? Para su dios el sol. Pregunto, la semana solar, cada uno es un dios solar, y el Saturday no es un dios solar. El sábado es parte de la semana solar y por lo tanto es uno de los dioses que está colocado ahí para enaltecer finalmente al dios Invictus Solaris, al dios romano. Mientras que Shabbat en la luna, en su ciclo, muestra que el culto del verdadero séptimo día está en los cielos como una señal indeleble, que nuestro culto, el calendario es lunisolar estelar del santuario. Ya era la hora del sacrificio de la tarde. ¿Para qué? O sea, no era cualquier hora que Elías va a aparecer, sino que el hecho de reconocer que llegando la hora del sacrificio de la tarde, el último culto del día, fue ahí cuando Elías invitó así al pueblo a decir: acercaos a mí. Una lección para estudiar también en nuestros cultos de Shabbat. ¿Qué significa llegar a esa hora? Y dice, estoy abreviando, ¿no? Y una vez reparado el altar, nosotros no podemos dar el fuerte pregón si no se repara el altar. Y muchos sabáticos creen que reparar el altar es aceptar el sábado como el cuarto mandamiento, cuando no es así. Reparar el altar significa, primero, ver la vigencia del mandamiento. Segundo, ver la vigencia de la autoridad de quien está dando la orden, y ver el presente desafío de hacerlo. En esto cumple tanto el sábado como el Shabbat. Pero donde no cumple el sábado es: ¿y en qué semana? ¿De qué semana buscamos el séptimo día para reconocer cuál es el Shabbat? Entonces sabemos que en los cultos de Baal presentan un sábado que tiene parte de verdad, pero un punto que lo contamina, y es que no saben separar la semana solar de la semana del santuario. Entonces Elías repara ese altar, pero repara conociendo la secuencia, el momento y el calendario.
Y dice, aquí viene lo importante, por eso digo, esta parte es la que a mí me causa mucha emoción y expectativa. Hemos visto que, voy a leer todo el párrafo para que sea más entendible. Una vez reparado el altar, una vez que ya se predicó, se puso en claro las pautas por que el Shabbat es el verdadero día de reposo y no el sábado, el profeta cavó una trinchera en derredor de él, y habiendo puesto la leña en orden, ojo, en orden, no en desorden. Esto me recuerda Lucas 1:4, léanlo. Y preparado el novillo, ¿quién era el novillo? ¿Quién es el sacrificio? El Mesías y su evangelio. Puso esa víctima sobre el altar, sobre el Shabbat, el evangelio sobre el Shabbat, y ordenó al pueblo que regase con agua el sacrificio y el altar. El agua, ¿qué es el agua? El Espíritu Santo. O sea, ordena al pueblo que comiencen a ver lo que les faltó a las vírgenes infatuas, aceite para que alumbrara, pero que otro sinónimo del Espíritu Santo es el agua y el fuego. Entonces sus indicaciones fueron: henchid 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Por qué fue 4 y no 7? Si los trinitarios dicen 3 siempre, ¿por qué no fue también el 3? ¿Por qué 4? Porque son 4 los Shabbat que tiene el altar por cada mes. Henchid 4 cántaros de agua, los 4 Shabbat del mes, y sean derramadas sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Le recuerdan lo que leímos acerca de qué significa el altar? Todo esto, los cántaros de agua, el holocausto, la leña, es parte de justamente el evangelio que debe ser reparado en el altar. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, e hicieronlo la tercera vez, de manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido de agua la reguera. Para que venga el fuego de la lluvia tardía, es necesario hacer esto. Lo podemos desmenuzar y entender más cuando estemos en el grupo, pero les voy dejando las pautas. Los profetas de Baal habían orado desenfrenada incoherentemente también, y Elías, mientras tanto, rogó con sencillez y fervor a Dios que manifestase su superioridad sobre Baal, a fin de que Israel fuese inducido a regresar a él. No obligado. Jamás Dios va a permitir que nosotros obliguemos a la gente a regresar al culto verdadero. Si somos los restauradores del viejo altar que está derruido y derrumbado por los Baales, nos toca que una vez que nosotros hayamos reparado, a inducir, a estimular, a poner a través de temas que empleen el raciocinio y no la emoción, de regresar al Padre y al Hijo. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. ¿Y en cuál? Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crean a la iglesia, no crean a los pastores, no crean a los líderes, no crean a manifestaciones, no crean a congresos, no crean a iglesias o a líderes religiosos, quien fuesen, sea papa, cura, sacerdotes, rabinos, sean élderes, sea quien sea. Créanle al Hijo. Y por eso, cuando hay un pueblo que dice ser pueblo de Dios y no le cree el Hijo, quien no tiene el Hijo no tiene el Padre. Entonces, ¿cómo ese pueblo puede decir que tiene la verdad cuando rechaza al Hijo? Ya ustedes saben de quién me refiero. Los mesiánicos, al mirar al pueblo judío como un ejemplo a seguir, están estropeando y pateando directamente al Evangelio y dándole lo peor. Por eso habla de que sus cultos para el Padre son cultos nauseabundos, son cultos asquerosos, porque se basan en una teología cuyo fin es destruir al Hijo
No creerle a él, sino créanlo a los rabinos, créanlo a los pastores, crean al líder de este movimiento, crean a tal o a cual. No, hermanos, no debemos hacer eso, ni por descuido, ni por ningún otro motivo. Y así, por fin, Israel se despertaba desengañado y penitente. Yahweh predice que habrá mucha gente que entenderá el mensaje del Shabbat basado en la semana del ciclo lunar. Mucha gente. Y que creo que hay gente despertando, pero les falta el valor de reconocerlo públicamente y están escondidos dentro del pueblo solamente esperando a ver quién oferta más, como si fuera un mercado. Pero ellos ya han entendido este tema. Quedaba plenamente revelado el carácter del culto de Baal, y en contraste el culto racional, no emotivo como hacen los cultos de Baal. El culto racional, colocar un texto con otro texto y encontrar la razón. Como dije ahora en un audio que dejé a un grupo, es muy fácil creer que las opiniones son verdades y que los líderes ponen sus opiniones como verdades cuando realmente no están basadas en ningún texto ni un hecho de la ley natural. Entonces queda como deber para todos aquellos que quieren formar parte del ministerio de Elías empezar a tener culto racional, exigido, no suplicado, no en bajo tono, exigido por el Dios verdadero. Un culto racional, un culto inteligente. Yahweh se complace cuando tenemos cultos inteligentes. Yahweh se complace cuando tenemos propuestas inteligentes y coherentes puestas al pueblo como una luz que debe ser entendida con toda la coherencia que da línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Entonces el pueblo reconoció la justicia y la misericordia que había manifestado Yahweh al privarlo de rocío y lluvia hasta que confesara su nombre. Esta es otra cosa muy importante, amados hermanos. Y concluyo, para no ser muy largo este video audio, es que Yahweh llama a los pastores trinitarios de Baal los ministros de Baal. O sea, no es un insulto, es la definición correcta desde el punto de vista teológico del ejemplo de Elías, que todo pastor que tiene dioses plurales, que tiene un altar solar, porque son los altares del sol, son ministros de Baal. Pregunto, ¿eres tú un ministro de Baal? ¿Eres tú parte del pueblo que sigue a los ministros de Baal y Astartet? ¿O eres tú de aquellos que quieren formar el Elías, pero que si aún estás en duda si el novilún es en la parte clara o en la parte oscura, tienes que definirte conforme a la plenitud de la verdad, no solamente a la opinión de que solamente lo que se ve es parte nueva, o que solamente el oscuro puede ser considerado. Esto tenemos que estudiarlo y definirlo a la plenitud de tapa a tapa de todo la Torah. Yahweh nos bendiga.